Dice la bendita palabra del Señor. Entonces, como escogidos de Dios, ¿cuántos escogidos de Dios hay aquí hoy? Amén. Santos y amados. ¿Cómo son los escogidos de Dios? Santos y amados. Pero aquí viene esta palabra. Revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Todos tenemos esos vestidos en nosotros, ¿verdad? Sí, amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo ¿de qué? De la unidad. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, bueno y generoso, eterno Rey. Aquí estamos en esta tarde noche, Señor, delante de tu bendita y hermosa presencia, dándote las gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, porque pudiendo estar en otro lado, Señor, tú has querido que hoy estemos aquí, Señor, escuchando tu palabra, llenándonos, mi Dios. Gracias, gracias por esta oportunidad, mi Dios bendito, porque sabemos que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos has llamado, porque tú nos has escogido, Señor, porque nos has dado una oportunidad de poder caminar diferentes, mi Dios, llenos de tu presencia. Y ejemplo tenemos a nuestro Señor Jesús. Gracias, mi Dios, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor, gracias por la gracia que has puesto, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, porque sabemos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú sigues hablando a nuestras vidas hasta el día de hoy, mi Dios. Porque tu Espíritu Santo, Señor, está aquí, está en medio nuestro y es el que nos instruye, es el que redarguye, aún el que nos convence de pecados, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por llamarnos, gracias por apartarnos, Señor, y gracias por darnos esta oportunidad de caminar, Señor, de una manera diferente. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, porque sabemos que si tú no has venido el día de hoy, Señor, o hasta el día de hoy, es porque aún, Señor, tú sigues, Señor, mostrando esa misericordia y esperando, Señor, que a través de tu palabra el pueblo cambie, como pueblo corrijamos, como pueblo avancemos, Señor, para alcanzar esa bendición, Señor, de poderte mirar en tu hermosura, Señor. En el nombre de Jesús, te agradecemos este tiempo, Señor. Te agradecemos por la vida que nos das, porque no tan solo es una vida física, es una vida espiritual, Señor, en la cual lo tenemos todo, Señor. Muchas gracias. En esta hora te pedimos, por favor, que hables a nuestro corazón, mi Dios, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro oído, Señor, espiritual, para que esa palabra caiga, Señor, en buena tierra y pueda llevar ese fruto que tú quieres, que cumpla el propósito para la cual tú lo envías, Padre. En el nombre de Jesús, te damos a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Déselo fuerte al Señor, amados, amado hermano, amada hermana. Si está contento, a ver, un aplauso para el Señor, pero mostrando ese gozo que tenemos, amén. Ese gozo por ser apartados, por ser escogidos. Ese gozo que tenemos porque el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros, amén. Toda esta semana hemos estado hablando de santidad, ¿verdad que sí? Y a través de los vasos, de los siervos que el Señor ha traído, nos ha enseñado mucho el Señor. Nos enseñaban que el camino hacia la santidad es un camino de seguir a Cristo, ¿verdad? Porque el Señor dijo, ven y sígueme. Y todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera, ¿alguien los ha traído a la fuerza? No, ¿verdad? Entonces, esa palabra también es para nosotros, que el Señor nos llamó un día y dijo, ven y sígueme. Y nosotros hemos tomado esa palabra, la hemos hecho nuestra, y por eso es que el día de hoy estamos aquí.
estamos en su casa, estamos buscando de Él día con día. Pero sabe, ese ven y sígueme trae muchas cosas, ¿verdad? Porque muchos dicen allá afuera, ay, es que ya no aguanto mis problemas, ya no aguanto mis situaciones, ya no aguanto las enfermedades, ya no aguanto la pobreza. No sé qué problema puedan estar pasando, pero de repente va alguien y les habla de un Jesús, ¿verdad? Y a través de esa palabra la gente viene porque quiere encontrar una esperanza en el Señor, pero ¿sabe qué? De una manera errónea, de una manera equivocada, porque creen que al venir al camino del Señor, el Señor va a solucionar todas las cosas. Y no es así. ¿O creen que el Señor trabaja así? No, ¿verdad? Porque nos decía nuestro Padre, el Señor no tiene una varita mágica con la cual diga, ¡pum!, se acabaron tus problemas, se acabó la situación que tú estás viviendo. Todo es un proceso en el camino del Señor. Y nos enseñaban que en el camino el Señor nos ha llamado con un plan y con un propósito, y no es el de querernos tener sentados escuchando predicaciones, o el que vengamos a la casa del Señor a escuchar y hacernos cabezones, sino que el Señor quiere que a través de su palabra, a través de conocerle, esa palabra quede sembrada en nuestro corazón y la empecemos a llevar por obra. Porque ¿qué caso sería? ¿Qué caso tendría, el congregarnos años y años y años? Y puede haber cristianos que nacieron en cuna evangélica, ¿verdad? Pero también nos han enseñado que no hay cunas evangélicas. O no porque mis padres sean cristianos, ya es garantía de que yo sea cristiano. Cada uno de nosotros tenemos que tener un encuentro personal con el Señor. Y al venir al camino del Señor vamos a encontrar muchas cosas. Vamos a encontrar aflicciones. Si nuestro ejemplo a seguir es el Señor Jesús, yo les puedo preguntar hoy, a través de lo que ustedes han leído, a través de la Escritura, ¿cómo fue la vida del Señor Jesús? ¿Cómo fue el caminar del Señor Jesús? Él siendo Dios, dice la palabra que se despojó de Él mismo y se hizo hombre, ¿verdad? Y desde pequeñito Él empezó a vivir una vida, pues en la carne podríamos decirle, en un cuerpo terrenal. Pero más sin en cambio dice la palabra que Él siempre conservó esa santidad. Él siempre fue santo. Él vino a este mundo, pero para ser ejemplo de nosotros. Por eso Él nos puede entender, por eso Él nos puede comprender, porque Él se hizo hombre para saber lo que tú y yo sentimos, lo que tú y yo vivimos, lo que tú y yo aún en esa carne nos puede gobernar, ¿verdad? A eso vino el Señor Jesús y eso nos enseñaban. Dice la palabra que muchos se cansan, muchos se vuelven atrás, muchos ya no quieren saber nada del Señor a causa de lo que viven. Y muchas veces lo viven no tan solo en la familia, porque ¿cuántos hijos o cuántas esposas pueden decir, el testimonio que tú me estás dando no es el de caminar como hijo de Dios, no es caminar como un escogido de Jesús, porque estás caminando de manera diferente? Mira, en la iglesia puedes ser el más santo del mundo, puedes comportarte de la mejor manera, pero aquí en la casa me menosprecias, aquí en la casa me humillas, aquí en la casa me lastimas, aquí en la casa eres totalmente diferente. Eso será caminar en santidad. Dice la palabra del Señor que nosotros no podemos ser de doble ánimo. Dice, o eres frío o eres caliente, pero tibio no puede ser, porque a los tibios el Señor los expulsa de su cuerpo. Entonces, si nosotros el día de hoy hemos venido a tener un encuentro con Jesús, es necesario acatar la palabra del Señor Jesús, es acatar ese ejemplo que el Señor nos ha dado a través de lo que nos muestra, ¿verdad?, los evangelios. El Señor Jesús, dice la palabra, que fue menospreciado, y a mí me quedó muy grabado en mi corazón lo que comentaba el pastor Goyo. ¿Cuántos de aquí hemos sido menospreciados? ¿Cuántos han sido menospreciados? Quizá no aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero quizá en su casa han sido menospreciados. En su trabajo han sido menospreciados. En la iglesia han sido menospreciados, ya dijimos que no. En su trabajo, en la escuela, en algún momento, aún incluso los vecinos, hay veces que nos menosprecian con el solo hecho de ser cristianos, ¿verdad? Y nos avientan cosas y nos dicen los aleluyas, qué sé yo, y nos menosprecian. Pero debemos de tomar esa palabra que el Señor el lunes nos daba. Menosprecio, ¿qué quiere decir? No darle el precio, no darle el valor a las cosas. Entonces,
Muchas veces eso desanima al cristiano, lo que está viviendo, aún con su propio hermano, aún con su propia familia. Pero ¿por qué darle un precio a lo que nos están diciendo, a lo que nos están insultando, a lo que nos están menospreciando? No le demos el precio. Hay que darle un menosprecio, no ponerle ningún precio. Sí, no lo explicaba así, ¿verdad? Aquí lo que nosotros debemos entender y comprender, que el Señor Jesús pagó un precio, Él sí, un precio y muy alto por ti y por mí. Un precio en el cual Él dio su sangre preciosa, y dice la palabra que hasta la última gota. Él fue menospreciado, Él fue humillado, Él fue lacerado, Él fue golpeado, pero Él, dice la palabra, que como oveja que va al matadero, no dijo nada. Y aún al contrario, Él tuvo esa visión espiritual de decirle: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónales, Señor. Y de esa manera nosotros tenemos que ser. Ejemplo tenemos en el Señor Jesús. Queremos vivir una vida de santidad. Tenemos que empezar desde hoy a caminar como camina el Señor Jesús, o como caminó el Señor Jesús, ¿verdad? Porque de otra manera no estamos siendo sinceros, no estamos siendo honestos, no estamos siendo transparentes, porque dice la palabra del Señor que a lo mejor nos podremos ocultar de los hermanos, de nuestra familia, ¿verdad? Pensando que estamos caminando en santidad, pero de Dios nos podremos esconder. De Dios no nos vamos a poder esconder nunca. Y a lo mejor tú sales a trabajar, y a lo mejor te sales a la escuela, y tú, tu mamá, tu papá, tu esposa, tu esposo están confiados. Es que mi esposo es santo, es que mi esposa es santa, es que yo sé que es un hijo de Dios caminando conforme lo que Dios quiere. Pero ¿qué pasa? Que allá afuera hacemos todo lo contrario y caminamos una vida como la viven en el mundo. Entonces es necesario cambiar, es necesario corregir. También nos enseñaban que el camino de santidad es un camino de fidelidad en la casa del Señor, de fidelidad como esposos, como esposas, como matrimonio, ser fieles, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: alégrate con la mujer de tu juventud, alégrate con tu varón. Como les decía en la prédica anterior, ¿qué mirada tenemos? ¿Tenemos una visión buena o una visión mala? Porque cuando tenemos una visión mala no estamos caminando en santidad, estamos caminando de una manera carnal, porque todo lo miramos de una manera carnal. Pero cuando nosotros caminamos con una visión buena, una visión de parte de Dios, nuestra visión está puesta en las cosas de arriba y no en las de abajo. Entonces, si nosotros caminamos en una visión mala, vamos a verle lo malo a todas las cosas. Pero ¿saben por qué? Porque estamos caminando en la carne, no en santidad. Y vemos lo que nuestra visión ve, lo que nuestra vista ve, y entonces nos desanimamos. Y vemos cosas malas en la iglesia y decimos: ¿qué caso tiene seguir? Pero entonces no le estamos siendo fieles ni a Dios ni a lo que el Señor me ha mandado hacer. No estoy siendo fiel a este caminar en santidad. ¿Por qué? Porque me desanima, todo me desanima, todo me lastima. Pero debemos de empezar a mirar de una manera diferente. Dice la palabra del Señor en primera de Pedro 1, 14 y 16. Como hijos obedientes, también nos hablaban de la obediencia, ¿verdad? Nos decían que un camino de santidad es un camino de obediencia. ¿Cómo puedo yo cambiar o corregir mi forma de ser? ¿Cómo quiero yo cambiar mi manera de pensar si cada vez que el Señor viene y me da una palabra, yo no soy obediente y no la pongo por obra en mi vida? Entonces es necesario, dice el Señor, que debemos de caminar una vida de santidad, pero sí como hijos obedientes. Amén. Dice: no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Quizá antes de llegar al camino del Señor, nosotros nos conformábamos en la manera que vivíamos, y nos conformábamos, a lo mejor las mujeres, en que los varones nos gritaran, nos menospreciaran, nos ofendieran, no nos dieran el gasto, ¿verdad? Nos conformábamos. Pero dice el Señor: cuando tú vienes a este camino, el camino que debes de seguir es un camino de santidad. Nos conformábamos porque éramos ignorantes de la palabra del Señor. Nos conformábamos porque esa ignorancia no nos permitía ver lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra: sino que así como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Jesús.
O a ustedes los llamó su vecino, o su hermano, o su pariente. ¿Quién los llamó? ¿Quién los llamó al camino del Señor? Jesús, ¿verdad? Entonces dice, el que los llamó es santo. Jesús es santo. También yo quiero que ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir. No nos está diciendo, no quiero que sean santos nada más en la iglesia. No quiero que sean santos nada más en su casa. Quiero que sean santos en toda su manera de vivir. Y todo es todo, dicen por ahí, ¿verdad? Amén. Dice la palabra, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es un, si quieres, es un mandamiento, ¿verdad? Dice, sean santos porque yo soy santo. Pero saben, este mandamiento no es para los de allá afuera, para los que no conocen del Señor, para los que están ignorantes en las cosas del Señor. Este mandamiento, ¿para quién es? Para los que hemos sido rescatados. ¿Cuántos rescatados hay aquí? Amén. Dice que tenemos esta oportunidad a través de nuestro Señor Jesús. Pero cuán triste se puede sentir Jesús al vernos caminar de la misma manera. Al vernos que pasan los meses, los años, y como los cangrejos, bueno, dicen que los cangrejos van para atrás, ¿verdad? Pero los cangrejos caminan de lado. Entonces, no debemos de volvernos atrás. Debemos de cumplir este mandamiento que el Señor nos ha dado. Amén. Y sabe, muchos pensamos que al recibir al Señor Jesús, ¿cuántos han recibido aquí al Señor Jesús en su corazón? ¿Cuántos no lo han recibido? Porque hoy puede ser el día. Amén. ¿Cuántos no han recibido al Señor Jesús en su corazón? A ver, un valiente que levante la mano. Todos lo han recibido, qué bueno, gloria a Dios. Bueno, entonces, todos los que hemos recibido al Señor Jesús, necesitamos saber que tenemos que caminar ese camino que el Señor Jesús nos marca. Sean santos, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la recompensa de ser santos, de caminar en santidad? ¿Ustedes por qué están aquí? ¿Qué recompensa esperan recibir de parte de Dios? A ver, los que no tienen mucho tiempo en el camino del Señor, ¿qué recompensa esperan recibir de parte de Dios? ¿Por qué le siguen? ¿Por qué lo buscan? ¿Por qué se congregan? Porque todos queremos estar un día en esas moradas santas. ¿Amén? O bueno, al menos yo quiero estar en esa morada santa con el Señor. ¿Amén? Pero dice algo bien importante. Tenemos que seguir un camino de santidad. Y yo ya vengo a la iglesia, yo ya recibí al Señor Jesús, yo ya me congrego, yo ya leo la palabra, yo ya me comporto decorosamente. ¿Eso será estar caminando ya en santidad? Yo le pregunto, ¿será caminar en santidad? Porque yo puedo venir a la iglesia y decir soy cristiano, y todos los que estamos aquí podemos decir somos cristianos, pero en realidad somos cristianos. Yo me pregunto, ¿en realidad hemos evidenciado a ese Cristo que vive y mora en cada uno de nosotros? Porque el vivir a Jesús es testificar de Jesús. Realmente a través de lo que hacemos, de lo que vivimos, evidenciamos que el Señor Jesús vive y mora en nosotros. ¿O somos cristianos nada más de apariencia? ¿Qué tipo de cristianos queremos ser? Porque aquí adentro todos somos iguales y todos tenemos esa apariencia de santidad, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? ¿Qué hay en nuestra manera de actuar? Porque eso es lo que tenemos que cambiar y lo que tenemos que corregir. Pero saben, esto no es labor tan solo del Señor, no es tan solo labor del pastor, no es tan solo labor de la oveja. Esta labor es en conjunto. Yo no puedo decir, yo no puedo caminar ese camino de santidad porque el pastor no me enseña. Creo que el Señor ha levantado pastores conforme a su corazón, pastores que si van y suben al monte, así como ese Moisés, les revela la palabra, y esa palabra fluye. Dice la palabra que la bendición viene por la cabeza, y muchos nos vamos a que la bendición es material, ¿verdad? Pero la bendición primeramente es espiritual. Si tu pastor recibe revelación de la palabra, si tu pastor es un pastor que está
lleno de esa agua viva que procede de lo alto y llega a ti, pero tú no quieres hacer nada. ¿Es la culpa del pastor? Es la culpa de nosotros, ¿verdad? Es la culpa de nosotros, porque nosotros debemos como cristianos tomar nuestra parte para hacer el cambio, tomar nuestra parte para que ese camino de santidad sea una realidad en nuestras vidas. Es fácil decir, soy cristiano, es fácil decirlo, el vivirlo no es fácil. El vivirlo solamente el Señor lo puede hacer posible cuando nosotros nos dejamos trabajar, cuando nosotros nos dejamos moldear, cuando nosotros dejamos que la palabra obre en nuestras vidas. Dice el Señor que su palabra es alimento para el alma. Realmente nosotros tomamos esa palabra como alimento o la desechamos o la empezamos a vivir, porque eso va a marcar mi camino. Dicen por allá afuera, cuando entran sus niñitos a la escuela, ¿verdad? Los que ya son padres, van a la escuela y ¿qué le dicen ahí en la escuela? A ver, miren, aquí en la escuela le vamos a enseñar a su hijo. Aquí en la escuela su hijo va a ser instruido. Aquí en la escuela su hijo va a ser preparado. Pero les tengo una noticia, ¿verdad? Dice por allá el director o la maestra. Este no es un trabajo de uno solo. Este es trabajo del maestro. Es trabajo de los padres y es trabajo del alumno. Lo mismo con el Señor. Queremos un camino de santidad, es un trabajo de tres. El Señor ya hizo su primer trabajo al llamarnos a su camino. Dice la palabra del Señor que antes vivíamos sin luz, ¿verdad? Que antes vivíamos no conociendo del Señor, pero un día Él nos recibió. Un día Él nos llamó y no se fijó en que fuéramos buenos o en que fuéramos malos. Dice que Él metió su mano y de ese estiércol, perdón la palabra, de ahí nos sacó el Señor, con un plan y con un propósito para cambiarnos, para moldearnos, para que dejáramos nuestra vieja naturaleza y empezáramos a vivir de una manera diferente. Pero Él, como el maestro, nos está enseñando, porque no nos sacó y nos dijo, arréglensela como puedan, sean santos como puedan. No, Él fue el primer ejemplo en santidad. Él nos dejó un camino a recorrer y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Luego dice que el trabajo también es de los padres. Aquí tenemos un padre espiritual en la casa y yo creo, no porque sea mi esposo, ¿verdad?, que Él está haciendo su trabajo como padre, como guía de ese pueblo. Así como ese Moisés, un día lo llamaron para rescatar un pueblo. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos que ser rescatados aún de algo. Tenemos que ser rescatados de nuestra ira, ¿verdad? Tenemos que ser rescatados de nuestro carácter. Tenemos que ser rescatados del pecado. Tenemos que ser rescatados de muchas cosas. Y entonces para eso está el maestro, ese vaso que el Señor puso en la casa para que a través de su palabra, a través de su instrucción, podamos tener una corrección en nuestras vidas y dejar de ser lo que éramos para empezar a vivir una vida en santidad. Amén. Y luego está nuestra parte, yo oveja, yo discípulo, yo joven, yo hombre, yo mujer, yo niño. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo mi parte para buscar esa santidad. ¿Están haciendo su parte, amados hermanos? Estamos haciendo nuestra parte. Pero no se ponga triste, amado hermano, amada hermana. Tenemos todavía esa oportunidad en el Señor. Si el Señor nos convoca a una semana de santidad, es porque sabe que podemos. Es porque sabe que si realmente tomamos esa palabra en nuestro corazón, puede haber un cambio en nosotros. Pero tan solo el Señor está esperando que nosotros nos dispongamos y que empecemos a trabajar. Un día a ese Josué le dijeron, vete y conquista. Mira, toda esa tierra yo ya se las di. Pero ¿qué hizo Josué? Ay, no, Señor, es que podré. Es que, Señor, no, a mí me da miedo, a mí me da temor. Y a lo mejor se postró y dijo, Señor, yo no puedo. Pero en ese momento el Señor le habló y le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, porque tú vas a poder, porque tú no vas solo, porque yo voy contigo, porque yo soy el que sale y pelea las batallas por ti. Recíbelo, Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, lo que el Señor nos quiere enseñar hoy es que
debemos de caminar ese camino de santidad, sí, amén. Pero es que nosotros tomemos nuestra parte. El Señor Jesús ya hizo su parte. Él ya vino a la tierra y nos rescató y nos enseñó, ¿verdad?, el camino que debemos de seguir. Y el camino que el Señor Jesús nos marcó a través de su palabra, a través de su vivencia, fue un camino de obediencia. Ya todos somos obedientes aquí, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Nos enseñó un camino de fidelidad. Ya todos somos fieles. No importa que llueve, no importa que relampaguee, no importa. Yo voy a estar en la casa del Señor. Amén. Yo voy a ser fiel. El Señor me mostró que tengo que ser fiel. Ya soy fiel con mi esposo. Ya soy fiel con mi esposa. Hijos ya son fieles con sus padres. Eso también el Señor nos vino a enseñar. Nos vino a enseñar un camino de fe. ¿Cuántos aún les falta fe? Dice la palabra del Señor que si alguno está falto de fe, que la pida. ¿Verdad que sí? Entonces, amado hermano, amada hermana, si te falta fe y que dices, es que no lo voy a lograr, es que yo no voy a poder cambiar, yo no voy a poder corregir, yo voy a seguir siendo el mismo, no, te tengo una noticia. El Señor ha puesto fe en ti y dice que ha puesto no una fe muy grande, con un grano de mostaza con un grano de mostaza el Señor se conforma, ¿verdad? Con esa pequeñita fe sabe que tú vas a poder avanzar, que tú vas a poder crecer, que tú vas a poder desarrollar lo que Él te ha mandado a hacer. Pero es necesario tener fe, porque si yo veo con mi visión natural o mi visión carnal, yo lo que veo me va a desanimar, yo lo que veo me va a hacer mirar atrás, yo lo que veo me va a hacer decir, Señor, ya no quiero nada contigo, mira, mejor me voy al mundo, ahí estaba mejor, ahí nadie me peleaba, ahí nadie me menospreciaba. Eso pensábamos, pero ¿creen que sea así? Entonces, ¿cuántos creen que el Señor Jesús es nuestro ejemplo a seguir? Amén. Y entonces, si lo creemos, ¿por qué no sigue gobernando la carne? A ver, ¿o creemos o no creemos? ¿Por qué no sigue gobernando la inmadurez? ¿Cuántos inmaduros hay aquí? Híjoles, ¿verdad? ¿Cuánto nos sigue gobernando la flojera? Porque me ha pasado, ¿verdad? Que a veces el Señor nos levanta, ponte a orar, quiero tener amores contigo, quiero estar en comunión contigo. ¿Cómo vamos a alcanzar la santidad si no nos esforzamos, si no queremos dejar que el Señor nos gobierne y dejamos que todo esto nos gobierne? Decimos que conocemos a Jesús y entonces, ¿por qué hay falta de perdón en nosotros? ¿Por qué hay falta de perdón? Vivimos como si no conociéramos a Jesús. Pero no se ponga triste porque hoy el Señor nos está dando una oportunidad, amén. Y saben, el Señor nos sacó de Egipto con un plan y un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y realmente, ¿cuántos decimos, yo voy caminando, Señor, mira, y aunque sea ahí a cuentagotas, pero ahí voy, Señor, yo no me rindo, yo no desisto? ¿Cuántos ya alcanzaron el propósito? ¿O cuántos dicen, yo lo voy a alcanzar, Señor? Entonces tiene que haber un cambio en nosotros. Si el Señor nos sacó de Egipto, no podemos traer Egipto a la iglesia, ¿verdad? Si el Señor nos sacó de Egipto, no podemos llevar Egipto a nuestra casa, ¿o sí? Tenemos que ser diferentes, que todos aquellos que nos miren vean en nosotros esa santidad del Señor en nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que corregir, porque muchos, aunque no digamos amén es amén, estamos viviendo una vida que dista mucho de lo que el Señor quiere que vivamos. Dios quiere que nos santifiquemos, que seamos esforzados y valientes, ¿verdad? Y debería ser fácil para nosotros hacerlos. ¿Por qué? Porque si nosotros tomáramos cada palabra del Señor, cada enseñanza, entonces empezaríamos a ver esos cambios en nuestra vida. Pero realmente como que no nos cae el 20. El Señor nos ha hablado y nos ha hablado y nos ha hablado y seguimos en las mismas. Entonces tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Recuerden lo que leímos al principio. Dice la palabra del Señor: tú eres escogido, eres santo y eres amado. Si tú estás el día de hoy aquí, es porque el Señor te ama.
Es porque el Señor nos está dando una oportunidad de cambiar y de corregir. Es porque el Señor nos está diciendo: sean santos. Yo los he escogido para que sean santos. Porque saben, dice la palabra del Señor que el Señor no puede ser burlado, no puede ser engañado, ¿verdad? Y realmente Él nos está dando una oportunidad en esta tierra. Pero saben, un día vamos a tener que dar cuentas delante del Señor. ¿Qué cuentas quieres entregarle al Señor? A ver, pregúntele a su amado, a su amada, al de atrás: ¿qué cuentas queremos entregarle al Señor? ¿Qué cuentas le queremos entregar? Porque saben, si realmente no tomamos esta palabra, y Dios no nos hace manita de puerco a través de la palabra, les digo, el Señor por las buenas. Porque dice la palabra del Señor que Él es un caballero. Si tú no quieres, el Señor se va a entristecer, el Señor se va a sentir mal quizá, pero va a decir: yo no lo puedo obligar, este es del que quiere. Si tú vienes a mi puerta y me tocas, yo te voy a abrir. Si tú vienes y me pides, yo te voy a dar. Pero la cuestión está en ti. Yo te puedo decir: yo quiero que vivas una vida de santidad, pero si tú no quieres, ¿qué puede hacer el Señor? Pero ¿saben lo peligroso? Y no es por espantarlos, es que delante del Señor un día vamos a dar cuentas. Y dice que vendrá el tiempo en el que el Señor va a separar la cizaña del trigo. ¿Quieres ser trigo o quieres ser cizaña? Trigo. Entonces empecemos a vivir como trigo. Dice que va a ser una separación de los peces buenos de los peces malos. ¿Qué pez quieres ser? ¿Uno que está en la pecera siendo bendecido, o un pez al que desechen? Porque si se han dado cuenta ustedes en los mercados, ¿cómo es que miran que un pez está fresco, que un pez está sano? En los ojos, ¿verdad? Dicen: este está fresco, me lo llevo. Pero cuando ven los ojos y esos ojos están malos, ese pez ya no sirve y ese pez lo tiran, ¿verdad? Queremos ser de los que el Señor un día los recoja, o de los que queden tirados, o a los que arrojen al lago de fuego. ¿De cuáles queremos ser? Porque el Señor va a mirar a través de nuestros ojos. El Señor va a mirar. Dicen por ahí, ¿verdad?, que los ojos son la mirada del alma, o a través de los ojos ustedes demuestran qué es lo que hay en su alma. Entonces, quieren ser de los peces buenos. Demuestren a través de sus ojos lo que hay en su alma. Un alma llena de la presencia del Señor. Un alma llena de la palabra del Señor. Un alma que se regocija en que el Señor lo ha rescatado, en que el Señor lo ha escogido, en que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para ustedes, amados hermanos. Amén. Pero bueno, vamos a ver aquí, dice la cita de inicio, ¿verdad? El apóstol Pablo es el que está hablando en esta cita. ¿Cuántos dicen amén? Muestra que los escogidos de Dios deben de tener una vestidura diferente a la que tenían cuando llegaron al camino del Señor. Ya miró a su hermano, ya miró a su hermana, ya su vestidura es diferente de cuando lo conocieron, ¿o sigue siendo igual? Porque saben, la vestidura es la que nos va a dar la identidad de santos. Si ven nuestra vestidura mugrosa, llena de pecado, llena de inmundicia, van a decir: ese es santo, a lo mejor nada más de apellido, ¿verdad? Pero saben, el apóstol Pablo, a través de esta palabra, nos muestra que hay 5 vestidos de los cuales debemos revestirnos para poder demostrar que estamos participando de la santidad, para demostrar que estamos viviendo una identidad diferente, que somos cristianos reales, que somos cristianos que viven a Cristo en su vida, no cristianos de apariencia. ¿Quieren conocer esos 5 revestimientos? Vamos por favor a 2 de Samuel 21:7. Dice la palabra del Señor. Esta versión que les voy a leer es la Prat, y dice: y el rey tuvo compasión de Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, en atención al juramento de Jehová que había entre ellos, es decir, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Aquí podemos ver a través de la palabra, bueno, si nos vamos a la primera cita de inicio, dice: revestíos de tierna compasión. Amén.
Y aquí en esta cita que les acabo de leer, vamos a ver un ejemplo de tierna compasión. ¿Qué es tierna compasión? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es tierna compasión? Dice la palabra que leímos, ¿verdad? Y el rey tuvo compasión de Mefiboset. Aquí la palabra compasión es la palabra del griego, es la palabra 36:28, o iktirmos, dice la piedad, la misericordia, intestinos que la compasión reside. Entonces, ¿qué es tener tierna compasión? Dice que es tener piedad, que es tener misericordia, que es tener intestinos en los cuales resida la compasión. ¿Cuántos de aquí pueden decir, yo tengo eso? A ver. Sí, amén, gloria a Dios por ese amén. Entonces aquí vimos en esta cita de 2 de Samuel, ¿verdad? Que dice que el rey tuvo compasión, es decir, el rey tuvo piedad, el rey tuvo misericordia de Mefiboset, hijo de Jonatán. Todos recuerdan esa historia, ¿verdad? En la cual había guerra, dice que entre la casa de Saúl y la casa de David. Y entonces esas guerras se seguían de generación en generación. No acababa entre los padres o entre los abuelos, sino que seguía con los hijos y así con la descendencia, seguía la guerra, ¿verdad? Pero aquí dice esta palabra, había guerra entre dos reinos, el de Saúl y el de David. Pero dice que ese rey tuvo compasión de Mefiboset, hijo de Jonatán, o sea, nieto de Saúl, ¿verdad? Y a lo mejor aquí estamos hablando de David y estamos hablando de Saúl. ¿Cuántos conocen lo que Saúl hacía en contra de David? Cómo Saúl perseguía a David, ¿verdad? Cómo Saúl, pues todo lo que hizo para hacerle guerra a ese David. Pero entonces dice aquí esta palabra que el rey David, cuando faltó ese Saúl, no se desquitó con su nieto. No dijo, ay, bueno, el rey Saúl me hizo todo esto, pero ahora yo con sus generaciones me voy a desquitar. Ahora yo los voy a matar a todos a espada. No, dice que él tuvo compasión, ¿verdad? Entonces nosotros, si queremos caminar un camino de santidad, tenemos que ser como ese rey David. Nos tenemos que revestir de compasión. ¿Cuántos de aquí mostramos compasión quizá para los hijos de nuestros enemigos? ¿Cuántos de aquí tienen enemigos? Nadie. Nadie. Y muchas veces nos queremos desquitar con los hijos, ¿verdad? Muchas veces quizá dicen, ay, su madre me la hizo, pero su hijo me la paga, ¿verdad? Así dicen, así dicen. Entonces nosotros no debemos de ser de esa manera. Queremos caminar un camino de santidad, tienes que revestirte de compasión. No porque hablen mal de mí, yo la voy a tomar. Quizá el padre, la madre habló mal de mí, pero yo no la voy a tomar contra sus hijos. Quizá hablaron mal de mí, me hicieron algo, pero yo no lo voy a tomar contra su familia. Y así suele pasar. Pleitos generacionales, incluso con vecinos, ¿verdad? Que son familias que se llevan a pleitos generación tras generación tras generación, y ya con los hijos de los hijos. Y entonces, aún en las familias cristianas, ¿verdad? Ante alguna situación, ante un pleito, ante un malentendido, quizá por celos, quizá por envidia, quizá porque no nos caen bien, no tenemos compasión, iniciamos ese pleito y no hay compasión ni misericordia en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo me recuerdo mucho una película que me quedó grabada en mi corazón, de un niño con otro niño, se peleaban y contendían. Pero el pleito no quedó ahí, porque ellos se peleaban como niños. Y a veces aquí en la iglesia estamos como niños, ¿verdad? Peleándonos y dándonos. Y yo te pego y tú me das, y yo te digo y tú me dices. Y así estamos. Pero ¿saben? Esos niños empezaron con un pleito. Pero el pleito no quedó ahí. El pleito llegó con las mamás. Oye, mamá, es que me pegó fulanito. Oye, mamá, es que sutanito. Y entonces el pleito ya no fue entre los hijos. El pleito ya fue entre las madres, y se deschongaron y se dieron y se rasguñaron.
Pero ¿saben qué? El pleito no quedó ahí. El pleito siguió con los papás. Y ahí veía que esos papás se pelearon, ya no por los hijos, ya no por las esposas, sino que se pelearon. Y uno de ellos, que era zapatero y tenía una charrasca, por quererse defenderse, la clavó al otro. Uno se murió y otro fue a la cárcel. Y entonces, ¿en dónde quedó el pleito? En que una familia, no una, 2 familias se perdieron. Y así, de la misma manera, si nosotros estamos entre pleitos y entre contiendas, así puede pasar. Que no yo me voy a perder tan solo como familia, sino también con el que estoy peleando se va a perder. Y ya no va a alcanzar ese camino de santidad, y ya no va a alcanzar el propósito para el cual el Señor lo llamó. Es necesario cambiar, es necesario corregir, y es necesario revestirnos de compasión. Tenemos que tener compasión con nuestros semejantes. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que dejar los pleitos, tenemos que dejar las contiendas. Queremos avanzar y cambiar y caminar un camino de santidad. Revístete de compasión. Amén. Luego dice en 2 de Crónicas 36:15: por lo cual Jehová, el Dios de sus padres, envióles amonestaciones por mano de sus mensajeros, madrugando para enviárselas, porque tuvo compasión de su pueblo y de su morada. Tenemos que revestirnos de compasión. ¿Para quién? Para con el pueblo. ¿Cuántos tienen compasión por el pueblo? El Señor Jesús, como les digo, es ejemplo en todo, ¿verdad? Y Él nos mostró a través de la palabra que Él tuvo compasión de un pueblo. Dice en Mateo 9:36: y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesús tuvo compasión, amén. Y el Señor tuvo compasión de este pueblo de llamada Finalnesa. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano: el Señor tuvo compasión de ti. Y si el Señor tuvo compasión de nosotros, entonces tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. El Señor tuvo compasión de mí, yo voy a tener compasión de mi hermano y de mi hermana. Amén. Luego dice en Isaías 49:13: cantad, oh cielos, y alégrate, oh tierra, y romped en alabanzas, oh montañas, porque Jehová ha consolado a su pueblo y tendrá compasión de sus afligidos. ¿Cuántos de aquí están afligidos por alguna situación? Quizás están afligidos por alguna enfermedad, quizás están afligidos por un problema familiar, quizás están afligidos por una deuda, quizás están afligidos porque no tienen un trabajo, ¿verdad? ¿Cuántas pueden ser las aflicciones del pueblo del Señor? Muchas. ¿Cuántos dicen amén? Y saben, hoy es difícil, o son pocos los que tienen compasión de los afligidos. Somos pocos, porque nosotros vemos a un afligido y lo vemos tirado en el piso, y en lugar de levantarlo, lo pisamos más para que se quede ahí tumbado, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Pero si nosotros tenemos en ejemplo al Señor Jesús, tenemos que revestirnos de compasión para los afligidos. Y si ustedes ven a través de la palabra, en todo van a encontrar que Jesús es el ejemplo a seguir. Dice en Lucas 10:30 y 37: respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, ¿qué hizo? Tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo.
Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor Jesús? Quizá nosotros estamos viviendo ese ejemplo en nuestras vidas, ¿verdad? Quizá nosotros podemos ser el protagonista de esta fábula en cualquiera de los personajes. Quizá tú has sido ese samaritano que el Señor te ha movido a compasión, y tú miras a tu hermano afligido, tú miras a tu hermano caído, tú miras a tu hermano emproblemado, tú miras a tu hermano que dice: tengo tanta aflicción en mi vida que ya no puedo más, que ya no quiero más. Pero tú, como buen samaritano, el Señor te mueve a compasión y le dices: ven, te quiero levantar, te quiero restaurar, te quiero vendar, quiero poner aceite en ti, quiero poner gozo, el que tú sepas que hay uno que te rescató, y que no importa que a lo mejor tú caminabas en el camino del Señor, pero de repente dice que ese hombre estaba en Jerusalén y descendió a Jericó. Nosotros quizá somos ese personaje, ¿verdad? Que estamos aquí en Jerusalén, y de repente descendemos a Jericó. Descendemos de las cosas del Señor. Ya estamos buscando un camino de santidad, pero de repente por alguna situación descendemos. Y estamos ahí medio muertos, y estamos ahí golpeados, y estamos ahí menospreciados, ¿verdad? Pero entonces ese ejemplo precioso que es Jesús te levantó, te rescató, y es lo mismo que tú debes de hacer con el caído, es lo mismo que tú debes de hacer con el afligido. Tienes que levantarlo con esa compasión, tienes que mirarlo y decir: yo en un momento estuve así, pero el Señor me rescató. Yo en un momento estuve así tirado y ya no quería saber nada, pero el Señor miró mi aflicción y tuvo compasión de mí. Entonces tú, como rescatado de parte de Dios, tú tienes que hacer lo mismo. Tienes que tener compasión por el afligido. Amén. Dice que había otros personajes que caminaban, ¿verdad? Que uno era levita, que uno era el sacerdote, y podemos ver que son personajes que tienen un servicio dentro de la casa del Señor, pero que a lo mejor no nos han mirado, no han mirado nuestra aflicción y no han tenido compasión de nosotros. ¿De cuáles queremos ser nosotros? ¿De cuáles? Si dice el Señor: ¿quieres caminar un camino de santidad? Revístete de compasión. Revístete de compasión. Amén. Luego dice que también nos tenemos que revestir de otra característica, que es la bondad. ¿Cuántos bondadosos hay aquí? ¿Cuántos bondadosos? ¿Qué quiere decir bondad? Dice que es la integridad, la excelencia moral, el carácter o conducta buena. ¿Cuántos de aquí tenemos una conducta buena? ¿Cuántos tenemos una conducta apacible? ¿Cuántos somos íntegros? ¿Cuántos somos o tenemos una excelencia en la moralidad? ¿Cuántos? Dice en Salmos 25:7: no te acuerdes de los pecados de mi juventud y de mis transgresiones, mas conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por causa de tu bondad, oh Jehová. ¿Quién ha sido bondadoso con nosotros? El Señor, ¿verdad? Entonces dice que nosotros queremos caminar un camino de santidad, tenemos que revestirnos de bondad. ¿De bondad para qué? Para no recordar los pecados y las transgresiones o transgresiones. Aquí dice la palabra que este hombre decía: no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones, mas conforme a tu misericordia, por tu bondad, acuérdate de mí, Señor. Entonces, queremos caminar un camino de santidad, revístete de bondad. No recuerdes los pecados, pero no recuerdes las transgresiones que te han hecho otros. ¿Cuántos de aquí caminamos enojados? ¿Cuántos de aquí caminamos heridos? ¿Cuántos de aquí caminamos humillados? Porque han cometido transgresiones contra nosotros, porque no nos han dado quizá el valor de hermanos que deberíamos de tener,
Porque como hermanos, tú, el de atrás, el de adelante, todos valemos lo mismo delante del Señor. Todos valemos la sangre de Cristo. Amén. Entonces, si el Señor nos da esa oportunidad de cambiar, de corregir, y en su bondad nos dice, vete y no peques más. Mira, yo no me acuerdo de todo lo que has hecho en contra mí a causa de lo que tú vives o de cómo eres. Si tú confiesas y te apartas, vas a alcanzar una misericordia. En mi bondad yo ya no me voy a acordar. En mi bondad yo ya no te voy a decir, es que tú me hiciste esto, es que tú te comportaste así, es que tú dijiste esto. No. Dice el Señor que en su bondad Él nos perdona. Y si el Señor nos perdona, ¿por qué nosotros no perdonamos? Pero debemos de recordar que dice la palabra del Señor. ¿Quieres que el Señor te perdone? Dice, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Realmente has perdonado a tu hermano que te ofendió? ¿Realmente has perdonado a tu hermano que te hirió? ¿Realmente has perdonado al hermano que habló mal de ti? ¿Realmente has perdonado a aquel que te dijo, quítese, haga un lado y yo lo hago? ¿Sí? Lo hemos perdonado. Porque si no estamos viviendo con eso en nuestro corazón y la bondad del Señor, entonces ¿a dónde queda? Tenemos que revestirnos de bondad. Y así como el Señor en su bondad te perdonó, amado hermano, tú perdona. Tú perdona. Y no porque quizá le convenga al que estás perdonando. Perdona porque tú vas a ser perdonado al perdonar. Amén. Salmos 31:19. Dice la palabra del Señor: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti confían delante de los hijos de los hombres. Tenemos que revestirnos de bondad. ¿Ante quién? Ante los que nos temen. ¿Te temen a mí? ¿Te temen a ti, hermano? Padre de familia, yo te pregunto, ¿tus hijos te temen o te respetan? ¿Tus hijos te temen o te respetan? Porque son dos cosas muy diferentes. Yo puedo infundirle temor a mi hijo, a mi hija y decirme, vas a hacer esto porque yo lo mando, porque yo lo digo, y si no, atente a las consecuencias. Y vemos una reprimenda a través de golpes, a través de insultos, a través de menosprecios. Entonces ahí no estamos revestidos de bondad, ¿verdad? Están temiéndonos nuestros hijos. No queremos que nuestros hijos nos teman, queremos que nuestros hijos nos respeten. ¿Cómo vamos a tener ese respeto de nuestros hijos? A través de la bondad que mostremos en ellos. Como líderes, muchas veces queremos que nuestras ayudas nos respeten, ¿verdad? Pero a través de nuestras palabras los laceramos, a través de nuestras palabras los hacemos sentir mal. Porque como líder te tienes que revestir de bondad. No puedes decirle a alguien que te está ayudando, me haces esto porque así lo dijo el pastor y porque lo digo yo, y te callas y hazlo. No, ¿verdad? Tenemos que revestirnos de bondad. Ser bondadosos. ¿Qué es ser bondadosos? Es ser apacibles. Yo no puedo ser ejemplo para nadie si en mí hay enojo, hay coraje, hay ira, hay contienda, hay una actitud negativa. ¿Cómo quiero que los míos me hagan caso? ¿Cómo quiero que los míos me valoren? ¿Cómo quiero que los míos digan, es un buen líder, es una buena líder, si los estoy apaleando? Tenemos que tener cuidado en tener una actitud de bondad, en revestirnos de bondad. Amén. Entonces, yo les dejo esto de tarea, papá, mamá. ¿Tu hijo te teme o tu hijo te respeta? Porque si te teme, es momento en que empieces a revestirte de bondad. Amén. Bueno, otro punto es la humildad, ¿verdad? Dice que se revistan de humildad. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? Dice que la humildad es la humillación de mente, es decir, la modestia, teniendo una opinión justa de sí mismo. No podemos tener un concepto de nosotros más alto de lo que nos ha sido dado. Amén. Vemos este ejemplo, ¿verdad? Que dice Hechos 20, 18 y 19.
Y cuando hubieron venido a él, les dijo: vosotros mismos sabéis, desde el primer día que puse pie en Asia, cómo he estado con vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad de ánimo y con lágrimas, y con pruebas que me sobrevinieron por las acechanzas de los judíos. Revestidos de humildad, ¿en dónde? En el servicio. Es lo que les decía. ¿Cuántos líderes somos humildes? Porque podemos ser líderes altivos, ¿verdad? Líderes que digan: a mí me pusieron, a mí me puso el pastor, a mí me puso Dios, y usted se calla y lo hace de esta manera aunque esté mal hecho, ¿verdad? Tenemos que ser humildes y reconocer que cuando aún como cabezas estamos obrando mal. Como padres tenemos que ser humildes y revestirnos y decir: la estoy regando con mi esposo, la estoy regando con mi esposa, la estoy regando con mis hijos. Porque en lugar de que como familia estemos caminando un camino de santidad, estamos caminando un camino que nos va a llevar a la perdición. ¿Cuántas familias han sido destruidas? ¿Cuántas familias han sido divididas? ¿Cuántas familias han sido separadas a causa de que no hay humildad, verdad? Y dice el esposo: así es, y aunque esté mal y aunque sea blanco, él dice que es negro y es negro. ¿Dónde está la humildad? O de la misma manera la esposa o los hijos. Tenemos que ser humildes, revestirnos de humildad y saber y reconocer cuando estamos actuando mal para cambiar y para corregir. Amén. Luego dice también que nos tenemos que revestir de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La suavidad de disposición, la apacibilidad de espíritu. ¿Cuántos apacibles de espíritu hay aquí? En Eclesiastés 10:4 dice la palabra: si la ira del príncipe se levantare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre calma la irritación de grandes ofensas. Nos tenemos que revestir de mansedumbre contra la irritación que causan las grandes ofensas. Amén. ¿Cuántos de aquí somos mansos y humildes cuando nos ofenden? ¿Cuántos de aquí somos mansos y humildes cuando nos menosprecian? ¿Cuántos de aquí somos mansos y humildes cuando nos levantan falsos contra nosotros? Cuando levantan chismes. Nos revestimos de mansedumbre y decimos: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, si yo estoy viendo esta actitud, yo me voy a poner a orar, yo me voy a poner en oración para que tú cambies las cosas, Señor. ¿Somos mansos? O decimos: somos mansos, no mensos, y si este me la hizo, este me la paga, ¿verdad? Tenemos que ser mansos. Por eso es tan importante. No es fácil caminar un camino de santidad, porque tenemos que dejar nuestras vestiduras con las cuales caminábamos antes de conocer al Señor, y tenemos que empezar a revestirnos de todas estas cosas. Y todas estas cosas las tenía el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice que nos tenemos que revestir de paciencia. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Amén. Dice que la paciencia es la constancia y la perseverancia. ¿Cuántos de aquí dicen: Señor, yo sé lo que tú me has dicho, tú lo vas a cumplir y no importa el tiempo que pase, yo sé que tú lo vas a hacer porque si lo has dicho, lo vas a cumplir, Señor? ¿Cuántos esperan en esa paciencia? ¿Cuántos esperan en esa confianza de que el Señor va a hacer la obra en sus vidas? Amén. ¿Cuántos son constantes? Porque si el Señor dice: caminen una vida de santidad, ¿cuántos son constantes con el Señor? Hoy vengo, mañana no. Hoy lloro, mañana no. Hoy leo la palabra, mañana no. ¿Cuántos son constantes? Porque esa constancia, esa paciencia les va a dar un fruto de aquí a mañana en el camino del Señor. Muchos se desesperan y dicen: yo no veo cambios. Y saben que lo peor de todo es que muchos le echan la culpa al pastor. Es que yo no veo cambios en mi vida, yo no veo cambios en el pueblo, yo no veo cambios en el servicio, yo no veo cambios en mi familia. ¿Pero qué? ¿Acaso el pastor tendrá la culpa? Si el Señor habla, bueno, es más, el mismo Señor Jesús puede bajar en este momento y decirlo: hazlo de esta manera. Pero si yo no soy paciente y lo hago como a mí se me pega la gana y no obedeciendo al Señor, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa?
Porque muchos caminan y dicen se les acaba la paciencia y dicen yo ya no quiero servir y yo ya no quiero ir a esa iglesia porque el pastor no hace nada. Como si el pastor los mandara a hacer que hagan lo que hacen, ¿verdad? El pastor les da una palabra, el Señor les habla a través del pastor, pero está en nosotros a través de esa paciencia empezar a cambiar y empezar a corregir, o me desespero y como no miro nada positivo me voy. Ahí nos vemos, yo me voy a otra iglesia donde sí me amen, yo me voy a otra iglesia donde sí me respeten, pero realmente, ¿qué estamos nosotros haciendo? Estamos siendo pacientes, estamos siendo perseverantes, porque muchas veces queremos que cambie el de al lado, pero nosotros no queremos cambiar ni corregir. Nosotros no queremos tomar nuestra parte. Recordemos que son 3 partes, una la va a hacer el Señor, una la va a hacer el pastor y una la va a hacer el congregante. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos tomado nuestra parte. Y luego dice la palabra del Señor, ya para terminar, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Ya habremos pasado esa prueba en nuestra vida. Nos soportamos, nos perdonamos. Y no hablo a nivel iglesia, hablo a nivel familia también. Ya nos habremos perdonado. Cuando nos hemos revestido como un santo, entonces vamos a ver esa característica en nuestras vidas. Cuando seamos revestidos vamos a poder poder soportar a mi hermano o a mi hermana, porque voy a tener compasión de ella, porque voy a tener compasión de él, porque voy a tener paciencia, porque voy a ser bondadoso. Entonces, en conclusión, estas características que vimos, la bondad, la compasión, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, son parte importante con las cuales tú te debes de revestir para caminar un camino de santidad, para caminar como dijo el Señor, sean santos porque yo soy santos. Amén. Y luego, a través de eso, dice que también va a venir un vínculo que se llama amor, un vínculo que se llama unidad. ¿Cuántas familias divididas dijimos? ¿Cuántas familias desunidas? ¿Por qué? Porque no hay amor. ¿Por qué no nos hemos revestido de todo esto? ¿Cuántos pueblos divididos? ¿Por qué? Porque no hay amor. Porque no soy capaz de perdonar, porque no soy capaz de soportar. Dice la palabra del Señor en Mateo 22, 37 y 39. Y Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amamos al Señor con todo nuestro corazón? Yo le pregunto. El amarlo es respetarlo, el amarlo es obedecerlo, el amarlo es vivirlo. Amén. Y luego dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amas a tu prójimo? Tu prójimo es el que tienes al lado. Tu prójimo es el que tienes atrás. Tu prójimo es el que tienes en tu casa. ¿Lo amas? ¿Lo amas como a ti mismo? Amén. Bueno, yo los invito a que si esta palabra ha llegado a sus corazones y si piensan realmente que es necesario revestirnos, dejar atrás el yo, dejar atrás la carne, dejar atrás lo que yo era para dar paso a que el Señor me revista con estas características, yo le invito a que pase al frente. Aquel valiente que diga: sí, Señor, yo quiero que me revistas. Yo Señor, quiero que no sea tiempo perdido. Realmente quiero cambiar, quiero ser diferente, Señor. Señor, Dios bueno, misericordioso, eterno Rey, aquí estamos en esta noche delante de tu bendita y hermosa presencia, agradecidos, mi Dios, porque tú nos hablas, agradecidos porque tú sigues teniendo misericordia de nosotros, Señor.
Muchas gracias. Gracias por fijarte en mí, Señor. Mira, yo era el más pequeño, era el más insignificante de tus hijos, Señor. Tú me rescataste de una manera fea en la cual yo caminaba, Señor. Yo estaba perdido en mis delitos, en mis pecados, Señor. Pero un día, Señor, tú tuviste misericordia de mí, me alcanzaste y me rescataste, mi Dios. Porque tú no miras como mira el hombre, mi Dios. Y aún a pesar, Señor, de mis fallas, de mis errores, hoy tú me das una oportunidad de cambiar y de corregir, Señor. Tú nos has dado un mandamiento, el que seamos santos, porque tú eres santo, Señor. Tú sabes que nosotros podemos lograrlo, por eso nos los dices, Señor. Está en nosotros quererlo, mi Dios. Está en nosotros vivirlo, Señor. Y hoy que tengo esta oportunidad de presentarme delante de ti, Señor, te quiero pedir perdón. Perdóname, Señor, por todas mis transgresiones. Perdóname, Señor, por todos mis pecados. Perdóname, Señor, por mi manera de actuar y de comportarme, mi Dios. Te invitamos a visitarnos en nuestros días de servicio, martes y viernes 7 p.m., domingos 10 a.m., ubicados en calle 26, número 66, Sexta Avenida, Colonia Estado de México, Ciudad Nezahualcóyotl. Llamada final Nezahualcóyotl, el lugar donde está sonando la trompeta.